Muy buenos días, hermanos. Queremos buscar al Señor, darle gracias porque su misericordia es grande, hermanos, muy grande para nosotros. Señor, estamos conscientes de tu gran amor, conscientes de tu gran bondad sobre nuestras vidas. Por eso hoy, Señor, venimos delante de ti con gratitud, presentando nuestras vidas como sacrificios vivos. Señor, reconociendo que tú nos libraste de las llamas eternas, que tú, Señor, estorbaste, tapaste nuestro camino hacia el Seol, Señor. Y hoy estamos muy agradecidos por la obra eterna que has hecho en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos de justicia, de juicio, Señor, de pecado en nuestras vidas. Gracias te damos, oh libertador. Gracias te damos, oh libertador. Y haz una obra en tu pueblo, en aquellos que estén viendo este mensaje y que verán este mensaje, Señor, que puedan sentir tu corazón compasivo, misericordioso. Por favor, Señor, lo suplico, muévete en medio de nuestras vidas hoy. Muévete en medio de nuestras vidas hoy, Señor. Por amor de tu nombre, te lo pedimos. Oh Cristo Jesús, hazlo en esta hora, por amor de tu nombre. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Esta mañana quiero decírselos porque tenía otro mensaje para compartir, pero ayer el Señor inquietaba mi corazón para poder compartir este mensaje. Y yo sé que este mensaje viene del corazón de Dios. En este tiempo, hermanos, en este tiempo. Y quiero empezar, hermanos, aclarando algunas cosas que vamos a ver en este mensaje. Quiero compartir un poco de mi propio testimonio en cuanto al tema que vamos a ver hoy. El título es ¿Habrá un juicio eterno? Y sí, hermanos, habrá para cada ser humano un juicio eterno. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, o sea, seres eternos. Y habrá un juicio eterno, según la Escritura, según la palabra de Dios, según Jesús mismo. Y necesitamos entender que habrá un juicio eterno. Y en el libro de Hebreos, capítulo 6, usted puede leer ahí desde el verso 1 en adelante. Y habla ahí del arrepentimiento de obras muertas, o sea, cuando abandonamos el camino de pecado y viene la salvación. Habla del bautismo, habla de la imposición de manos, pero también en medio de esos cimientos, en medio de esas bases, está el juicio eterno. Habrá un juicio eterno, hermanos, para cada ser humano. Para cada ser humano habrá un juicio eterno. Y necesitamos entenderlo. Porque tristemente muchos cristianos sí saben que habrá un juicio.
saben que hay un infierno, pero no lo creen. Piensan que es un lugar solo en la mente. Muchas religiones aún ni le enseñan esto a sus ovejas o a sus miembros. No enseñan este mensaje porque no quieren hacer que el alma del hombre piense o se aflija por esto. Pero hermanos, la palabra de Dios, más de 400 veces en la Escritura, habla de ejemplos y habla de ese lugar donde irán aquellos que desobedecieron el Evangelio, aquellos que rechazaron la luz de Jesucristo. También habla de quienes irán al gozo eterno con el Señor, que fueron obedientes a su palabra y recibieron la salvación. Pero es triste que muchos cristianos ni siquiera creen este mensaje. Piensan que no, el infierno no es un lugar literal, el cielo sí. Piensan, bueno, el cielo sí es un lugar donde quiero estar, pero el infierno no, es un lugar donde no quiero estar, pero no lo creo. Pero hermanos, es un lugar literal. Cada día estamos caminando sobre ese lugar que está ahí abajo en el centro de la tierra. Es un lugar literal, hermanos. Y queremos compartir de verdad, hermanos, con mucha carga en nuestro corazón por aquellos que no conocen el Evangelio y no lo han obedecido y que tampoco han recibido la salvación, con una carga por esas vidas, pero con esperanza en Cristo Jesús. Cuando todavía no era cristiano, pasé por una enfermedad cerca de los 20 días, una enfermedad muy rara, donde se me quitó el hambre. En ese momento yo estaba jugando para un equipo, era un atleta, mi corazón estaba bien, mis pulmones estaban bien, pero cayó esta enfermedad, si podemos llamarle así, pero realmente no había una enfermedad, porque se hicieron chequeos médicos y no había nada. Estuve, recuerdo, casi 17 días donde ni nada podía detenerse en mi estómago. Estaba muriendo literalmente, un joven, no conocía el Evangelio, no había leído la Biblia, pero tenía miedo a morir. Y recuerdo especialmente una noche, bueno, era tarde todavía, que estaba solo en la casa, mis papás, mi hermana no estaba solo en la casa y estaba muy débil, y ya no tenía fuerzas ni siquiera para poder contener mi aliento, mi fuerza. Ahora entiendo por la Escritura qué es lo que me estaba sucediendo. Caí en un profundo sueño, según yo, y solo veía ir descendiendo, ver mi cuerpo descendiendo, ver mi vida descendiendo en un túnel, en un hoyo, en un pozo interminable, y mi vida iba cayendo y yo podía sentir el aire, las vibraciones de la velocidad que yo llevaba. Yo quería despertar de ese sueño porque no quería llegar a ese lugar. Aún sin ser cristiano, aún sin saber detalles del infierno, yo no quería llegar a ese lugar. Por eso muchos médicos y policía forense, cuando van a los lugares donde encuentran cadáveres de personas que se han suicidado, han cometido suicidio, se han ahorcado, se han metido un balazo, han visto y se han dado cuenta que muchos de ellos que todavía no mueren instantáneamente ya no quieren morir. Ya no quieren morir, hacen todo el esfuerzo por descolgarse de un lazo, por si cometieron algo con una pistola y quedaron vivos, tratan de llegar al teléfono a pedir ayuda. Otros que toman algún veneno
tratan de pedir ayuda, ya no quieren morir. ¿Por qué? Porque delante de ellos se abre la esfera espiritual y ven el juicio que les espera. Para muchos de ellos ya es demasiado tarde. Solo son llamas, infierno, porque nadie puede cometer eso de quitarse su propia vida, atentar contra este cuerpo hecho a la semejanza de Dios, esta vida hecha a la semejanza de Dios. Nadie puede hacer eso sin recibir juicio, castigo eterno. Pero muchos no quieren morir, y yo estaba en esa condición, no quería morir. Pero dice la Escritura que el Seol, el infierno, es un lugar donde toda fuerza se pierde, donde toda fuerza es quitada. Yo estaba en esa condición, y yo sé que es una oportunidad que Dios me dio en ese momento de recobrar fuerzas a los días. Por la misericordia de Dios, yo pude salir de ese estado, de ese, no le voy a llamar enfermedad, porque yo sé que las tinieblas querían mi alma, pero el Señor rescató mi vida de la sepultura, del Seol, me dio una oportunidad, porque sí, yo oí el Evangelio cuando estaba pequeño, pero, o sea, un niño no va a algún lugar solo para recibir algo, pero esa semilla tal vez quedó ahí, y Dios quería regar esa semilla. Esto no es algo, hermanos y amigos que me están viendo y escuchando, que solo está en la mente. No, porque seguido de ese estado que yo estuve, sin comer por 17 días, sin beber, casi muriendo, o literalmente, no sé, dice la Escritura, Pablo dice, no sé si en el cuerpo o fuera de él, es que él fue a visitar el tercer cielo. No sé si ya cuando yo cerré mis ojos ya no tenía fuerza, debilidad extrema. No sé si literalmente mi espíritu estaba descendiendo, abandonando mi cuerpo, pero yo no quería estar en ese lugar. Me levanté como pude y trataba de pedir ayuda, pero no había nadie. Había terror, había miedo en mí. Yo no quería volver a dormirme, pero no tenía fuerzas. Y eso es el Seol, esa es la influencia espiritual del infierno que quita las fuerzas. Es un lugar donde no hay fuerzas, y no habrá fuerzas en ese lugar por toda la eternidad. Y esto no fue solo, hermanos, una emoción o una visión, porque seguido de esto pasé por otra etapa donde yo me quedaba sin aire todas las noches, y era algo bien horrible, casi experimentando la asfixia, porque levantarse sin poder respirar, después de estar tal vez un minuto sin darse cuenta de que uno dejó de respirar, es lo más horrible que puede haber. Y yo experimenté esto durante muchos meses, y sé que esto era una influencia del infierno, porque cuando yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón, yo le abrí la puerta, todas esas cosas salieron de mi vida. Entonces esto no es algo nada más en la mente o en la imaginación, no, es algo literal, es algo real. El infierno es real, y sus manifestaciones en esta tierra, para aquellos que no creen el mensaje de Jesucristo, aquellos que están viviendo perdidamente, la manifestación de esa esfera espiritual es real, y solo la luz verdadera, solo Cristo Jesús puede echar fuera las tinieblas, reprender las tinieblas. Y eso fue lo que sucedió en mi propia vida. Pero es importante que veamos este cimiento de la fe, el juicio eterno, porque cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo. Quiero compartirles también una visión. Bueno, en el libro de Joel, el profeta Joel, esto es escritural porque está en la palabra, y cuando yo llegué al Señor era un recién llegado y no sabía de visiones, no sabía de sueños en el Señor,
Pero, hermanos, pude experimentar una visión que cambió mi vida. Y en Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, y en el verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y fue lo que yo experimenté, hermanos. Recién llegado a la iglesia, sin un entendimiento, yo tuve una visión muy fuerte. Y yo estaba en el lugar donde estaba estudiando, o donde estudié, mejor dicho. Yo estaba ahí viviendo una vida como vivía antes, pero el Señor, con su fuerza, con un viento muy fuerte, me arrebató de ahí, me arrancó de ese lugar, me llevó fuera de la tierra. Pude ver la tierra fuera, y en medio de eso, hermanos, cuando vi la tierra, Él me dijo estas palabras: con una compasión y un amor como no he visto ni he sentido otra vez. Él me dijo: yo no quiero que nadie perezca. Y yo sabía que Él me estaba pidiendo que yo compartiera eso. Yo no quiero que nadie perezca. Y ahí estaba el globo terráqueo, la tierra, delante de mí. Yo estaba arriba con el Señor, y Él me dijo: yo no quiero que nadie perezca. Y eso es, hermanos, lo que el Señor desea. Él quiere que la luz penetre en cada ser humano en esta tierra. ¿Cómo? A través de su pueblo, a través de sus hijos. Yo no quiero que nadie perezca, porque hay un juicio, hermanos. Hay un juicio eterno. Y quiero decirles, esa visión cambió mi vida. Es más, yo lo registré en mi Biblia, que me acababan de regalar. Yo lo registré, hice ahí hasta cómo había sido esa visión, porque no quería olvidarme de que el Señor quiere que esta humanidad conozca y viva sus leyes, porque no hay esperanza sin Él, hermanos. La raza humana hoy está diciendo: hagamos el bien, seamos buenas personas, no nos metamos con nadie, tratemos de vivir, y eso es todo, y esto va a ayudarnos. Pero, hermanos, quiero describirles o ejemplificarles de esta manera. Unos hermanos vieron unas ovejas un día en unas montañas verdes, y las ovejas eran tan blancas, que parecían tan puras. Y ellos dijeron: ¿qué ovejas tan blancas? Pero de pronto, esa misma tarde y noche, cayó la nieve y cubrió las montañas de blanco. El otro día, los mismos hermanos, las mismas personas vieron esas ovejas, pero ya no eran tan blancas, porque comparadas con la nieve que estaba atrás de ellas ya se miraban un poco sucias, un poco no color tan blanco. ¿Por qué? No era porque ellas habían cambiado su color, no, era porque lo que había atrás, la nieve, era más blanca que ellos. Y así es, hermanos, el hombre se mide con el hombre y dice: yo estoy mejor que fulano, yo estoy mejor que mi vecino. Pero esa no es la medida. Nuestra vida tiene que ser medida en Cristo Jesús. Estoy pareciéndome a Él, estoy viviendo como Él, estoy amando sus leyes, estoy recibiendo su luz. Hermanos, esa es la medida para saber si estamos caminando hacia un juicio eterno que nos traerá gozo y salvación eterna, y no a un juicio eterno donde ya no habrá escape ni salida, donde no está la presencia de Dios. Y para terminar estas experiencias en el comienzo de mi caminata con Cristo, recuerdo que el pastor, hermano Wesley, me invitó a la iglesia de Zacapa
a compartir mi testimonio con unos jóvenes, y cuando estábamos compartiendo el testimonio y empezó el tiempo de adoración y ministración, el Señor abrió mis ojos espirituales y pude ver el mismo lugar donde yo iba descendiendo antes de ser cristiano. Vi el mismo lugar, el mismo abismo, solo que lo pude ver más de cerca. Y en ese abismo habían criaturas horrendas, demonios, que odian al hombre. Y esta no fue solo una visión pasajera, no. Ese día el Señor visitó la iglesia de Zacapa. Los jóvenes estaban aferrados a algo porque sentían que podían ser tragados por el mismo infierno. Fue un tiempo donde Dios visitó, tuvo misericordia de nosotros, abrió nuestros ojos y abrió ojos de muchos jóvenes que en ese tiempo no estaban firmes en el Señor, porque el Señor estaba mostrándonos ese lugar literal donde van a ir los desobedientes, los mentirosos, los incrédulos, los cobardes, los homicidas, los hechiceros, los adúlteros, los fornicarios, todos aquellos que han rechazado el amor de Dios y creen que pueden vivir sin ley, sin Dios, van a ir a ese lugar. Literal. Hermanos, esto no es un juego. Esto no es algo solo que está en la mente. O como muchas religiones dicen, el infierno es lo que estamos sufriendo aquí. No, hermanos. No. Aquí, aún el problema más grande que tengamos, la enfermedad más grande que tengamos, hay por lo menos una luz de esperanza. Por lo menos hay una gota de amor y compasión. En ese lugar, en el infierno, no hay compasión. Esas criaturas tienen cero compasión, cero misericordia. Ahí hay cero esperanza. Así es ese lugar, hermanos, de tormento. Y muchos cristianos están viviendo tibiamente. Están viviendo a su manera, pensando que solo por conocer el Señor van a ser librados. Pero no, hay que vivir para Cristo y hay que anunciar su mensaje. Tal vez algunos que estarán viendo este video pueden decir, pero ¿cómo puede usted decirnos que solo eso no solo fue un sueño o pesadillas que usted tuvo? Bueno, les quiero decir que no era un sueño, porque literalmente horrores, terrores, enfermedad literal vino, y cuando Cristo vino, todo se fue. Y usted que ha experimentado un sueño nada más, usted puede compartir conmigo que eso no cambia, pero algo que uno vivió en visión real, una experiencia así, cambia la vida de uno para siempre. Y eso fue lo que sucedió en mi propia vida. Gran parte de lo que compartí, ni siquiera yo conocía la escritura, ni siquiera conocía, hasta después yo entendí los detalles porque escudriñé la escritura. Pero literalmente eso está pasando en muchos jóvenes, familias, están experimentando aún los ataques del infierno y piensan, no, es un sueño, es una pesadilla, no, ya me va a pasar. Quiero decirte que solo Cristo Jesús puede libertarte y romper esas cadenas. Solo Cristo Jesús. Solo Cristo y su plan. Necesitamos a Cristo. Si no, esos ataques van a volver. Tal vez van a dejarte por un momento. Pero como dice en Mateo capítulo 4, cuando el diablo estaba persiguiendo, acusando a Cristo, queriéndole entregar su reino para atrapar su alma, el Señor con la palabra de Dios alejó a Satanás de su vida, pero dice, lo dejó por un momento, iba a volver a atacarlo. Y así son las tinieblas, vuelven a atacar, porque son literales, existen, están aquí. Hermanos, necesitamos. En Job
quiero leer con ustedes en Job, el libro de Job. Vayamos ahí, hermanos, por favor. Esto es de verdad de vida o muerte para muchos, hermanos. Es de vida o muerte en estos días para muchas vidas, hermanos, para muchas vidas. Job, capítulo 7, hermanos, si pueden acompañarme ahí. Y dice la escritura, hermanos, en el verso 14 de Job, capítulo 7. Dice: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Imaginémonos, hermanos, Job, aquí al borde de la muerte, está experimentando sueños, está experimentando visiones aterradoras, hermanos. El diablo quería el alma de Job. Dios no lo permitió. Pero, hermanos, muchos están soñando y viendo cosas y no les están poniendo importancia. Pero Dios mismo está permitiendo esos sueños y esas visiones para que muchos se vuelvan al camino del Señor, para que muchos tomen en serio el camino del Señor. Pero muchos dicen: no, es que tal vez anoche comí mucho, es que tuve un mal sueño, es que era por el dolor de cabeza que tenía. Mentira. Eso es lo que Satanás quiere que pensemos. Pero es un mensaje de Dios para cambiar nuestras vidas, para acercarnos a Él, tener comunión con Él, y que las tinieblas se vayan cuando la luz llegue. Hermanos, yo lo experimenté, y no va a dejarte a menos que la luz verdadera llegue a tu vida. En Jonás, quiero leer con ustedes. La Biblia registra, hermanos, de hombres que experimentaron el infierno mismo. Jonás, el profeta. Vayamos ahí, hermanos, al capítulo 2. Capítulo 2 de Jonás. Dice en el verso 2. Dice la escritura, hermanos: y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Este hombre experimentó la muerte física y estaba experimentando en ese mismo momento la muerte eterna, hermanos. La muerte eterna. Y así hay muchos creyentes que van a experimentar la muerte física, pensando que están bien, pero van a experimentar el juicio eterno, la muerte eterna, si no se arrepienten. Este hombre, hermanos, en este momento estaba viviendo su propio camino. La escritura lo registra en Primera de Reyes a este hombre lo registra como un profeta de Israel. Este hombre es registrado como un profeta de Israel. Imaginémonos, hermanos, está en Segunda de Reyes, capítulo 14. Usted puede investigar ese capítulo y él está ahí, hermanos. Ahí, Segunda de Reyes 14, 23 al 27. Un profeta, un ministerio, un hombre grande en Israel, un poderoso con la palabra, pero desobedeciendo a Dios. Dice: en mi angustia clamé desde el Seol, desde el infierno. Ahí estaba Jonás, hermanos. De nada servía la etiqueta de profeta, de nada servía la etiqueta de varón de Dios, de nada servía la etiqueta de un gran hombre de Dios. Si él andaba en desobediencia con Dios, estaba experimentando el juicio eterno. Y ahí clamó, y Dios dio una oportunidad a este hombre, porque también el mensaje, él era el mensajero para Nínive, por amor también
a esos miles y miles de ninivitas, el Señor tenía que levantar un hombre así, porque Jonás es figura de Cristo Jesús. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, experimentó el infierno mismo, hermanos. Y este hombre era ahora un testimonio para Nínive, y por eso creyó Nínive a este hombre sacado de la misma muerte. Y Dios ha concedido a hombres por la historia levantarlos, experimentar el infierno y levantarlos por testimonio, por amor a la humanidad, por amor al hombre, para que estos hombres testifiquen de lo que experimentaron en ese lugar. Jonás experimentó los ataques del infierno y no era el mismo. Por eso él fue a predicar a Nínive. Ahora sí, él fue a predicar a Nínive. Él dice en el verso 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Hay puerta que se abre en el infierno y ya nunca, y se cierran para una vida y ya nunca se vuelven a abrir para esa vida. El infierno es un lugar literal, tiene puertas, tiene cerrojos. Ahí van a entrar los incrédulos, los cobardes, los que desecharon el evangelio, pero ya nunca más se van a volver a abrir para salir. Solo van a entrar y van a cerrarse, pero no van a poder abrirse para una vida. Ahí ya no hay esperanza. Dice ahí, hermanos, lo rodeó el abismo, demonios, con odio para el hombre, porque fue hecho el hombre a la semejanza de Dios, y ellos odian y blasfeman a Dios en el infierno, los demonios, y odian al hombre. Dice, hermanos, hasta el alma. O sea, el alma estará ahí intacta, el alma estará ahí consciente. Si usted recuerda, en Lucas capítulo 16, verso 19, la historia de Lázaro y el hombre rico, como Lázaro estaba en el seno con Abraham, estaba ahí, hermanos, y ese hombre rico que vivía con esplendidez, pero sin Dios, le podía decir al padre Abraham, Abraham, manda a Lázaro con una gotita en su dedo para que refresque mi lengua. Porque, hermanos, en ese lugar no hay agua. Hermanos, en ese lugar solo hay tormento. Y este hombre rico quería que Lázaro, el mendigo, el que estaba a la puerta de él, el que estaba a la puerta donde él hacía sus banquetes, ahora él quería que Lázaro, el llagado, el que los perros le lamían sus llagas porque salía su sangre, supuraba y los perros llegaban a lamer, ese hombre que él no tuvo compasión, misericordia de él, ese hombre, ahora para él era su única esperanza de que le llevara una gotita de agua. ¿Cuántas veces desperdiciamos el agua aquí en la tierra? Pero en ese lugar una gotita es lo más preciado. Una gotita puede ser lo más preciado. Imaginémonos, para el hombre. Pero ahí estaba este hombre. ¿Y cómo podía ver? Porque dice la escritura ahí, hay una gran cima, una gran separación. ¿Cómo podía este hombre comunicarse con Abraham? ¿Cómo podía comunicarse? Porque los sentidos están agudizados. Los sentidos están intactos, sensibles. Hay una visión.
hay un oído, hay un olfato, hay un tacto desarrollado, pero solo para recibir las consecuencias eternas. No como muchos piensan que el infierno es un lugar donde están sus amigos y sus placeres. Va a ser un lugar que triste el enemigo ha engañado. Estaban los sentidos intactos. Tenía sed. Sentido del gusto. Estaba su cuerpo deshidratado, quemado. Él quería una gota. Pero acuérdense, este hombre vivía con esplendidez. Y este hombre no se registra en la escritura que le daba patadas a Lázaro o que lo mandaba a sacar. No se registra. Tal vez este hombre miraba a Lázaro y decía, pobre hombre, nada más. Y dice que Lázaro ansiaba comer las migajas que caían de la mesa, porque los ricos de ese tiempo, como ese hombre era un hombre súper rico, hacía banquetes todos los días, vestía de púrpura, este era un hombre riquísimo. Y lo que hacían esos hombres en ese tiempo era que ellos no usaban tenedores ni cucharas, ellos usaban sus manos, y para limpiarse ellos se frotaban el pan. Con el pan se limpiaban, con grandes pedazos de pan ellos se limpiaban. Imagínense, ahí caían las migajas. Lázaro anhelaba aún comer esas migajas. Este hombre no fue juzgado por lo que le hizo de mal a Lázaro. Este hombre fue juzgado por lo que él no hizo a Lázaro, al mendigo, al necesitado. Y nosotros, hermanos, podemos caer en la condición de ese hombre rico, recibir el pan de Dios, recibir el pan del cielo, recibir las vestiduras del Señor, recibir el amor de Dios, sus banquetes, sus delicias. Pero también podemos ser como ese hombre rico, que solo menospreciaba el pan de Dios, que solo menospreciaba el pan que él tenía. Nosotros podemos menospreciar el pan y no podemos, hermanos, vivir de esa manera. Hay gente muriendo afuera espiritualmente. Hay gente, hermanos, que quisiera las migajas de lo que nosotros sabemos y conocemos en Cristo Jesús. Pero ¿quién les va a dar de comer? Solo decimos muchas veces, pobre hombre, pobre mujer. Ah, sí, es que son muy malos, es que ellos no oyen, ellos no obedecen. Pero ¿cuánto te has derramado por ellos? ¿Cuánto has orado por ellos? ¿Cuánto has clamado al Señor por ellos? No, es que ellos rechazan. ¿Seremos como ese hombre rico? No juzgados por lo mal que les hicimos, sino juzgados por lo que no estamos haciendo. Tristemente he oído gran cantidad de cristianos diciendo, nosotros tenemos la verdad. Nosotros sí hemos ido a seminarios. Nosotros conocemos aquí en la mente. Así eran los fariseos. Nosotros somos de la cátedra de Moisés. Nosotros sí sabemos la doctrina. Nosotros tenemos todo. Pero ¿qué había alrededor de ellos, de estos fariseos? Gente muriendo espiritualmente. Gente yendo al infierno sin conocer el camino del Señor. Hermanos, es tiempo de ir, compartir el evangelio. Hay hermanos que no puedo hablar, es que no puedo predicar. Yo no le estoy diciendo, si no puede, entonces busque al Señor, interceda por su vecino, por su familia. Clame, viva la vida cristiana, obedezca los mandamientos, que la luz está en usted. Solo con eso usted va a cambiar muchas vidas. No, pero no puedo ir, no puedo predicar. Porque no está leyendo. Porque no está recibiendo el santo valor del Espíritu Santo. Porque no está teniendo encuentros con Dios y no está recibiendo la compasión de Él para ir a los necesitados. Porque la compasión de Dios en nosotros quita la vergüenza, quita la pena. Pero usted no me puede decir, es que yo no puedo. Claro que no va a poder si no está teniendo encuentros con Cristo Jesús. Usted no va a poder predicar la palabra. Usted no va a poder tener compasión. Si usted no tiene una comunión con la luz, usted no va a aborrecer las tinieblas que hay en otras vidas. Pero si usted está teniendo comunión con la luz, usted va a aborrecer las tinieblas.
que hay en otros, y en su propia vida, y en su propia familia. Es tiempo que vivamos diferente. El nombre de Lázaro también se traduce como Eleazar o Eliezer. Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Hermanos, hay gente que está pidiéndole a Dios con sus llagas, con sus heridas, con su lepra, pero están pidiéndole: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Allá a la puerta de ese hombre estaba que lo podía ayudar. ¿Qué quería ese hombre, hermanos? Que el rico fuera movido a misericordia y le diera por lo menos migajas. ¿Cuánto hemos recibido del Señor, hermanos? ¿Cuánto pan del Señor? ¿Cuánta enseñanza hemos recibido en la iglesia? Pero ¿cuánto hemos compartido, hermanos? ¿Cuánto hemos compartido con otros? Es que no me queda tiempo. Es que excusas van a haber, hermanos. Pero ¿cuánto hemos compartido? O por lo menos tal vez no has compartido, pero tienes esa gran necesidad y que te lleva a orar, que te lleva al lugar secreto a interceder. Eso sí es diferente. Hermanos, este es un lugar literal donde muchos están siendo encaminados. Muchos están llegando a ese lugar. En esta misma hora, miles de hombres están yéndose al infierno. Miles. Y ya no habrá retorno, hermanos. Ya no habrá retorno para estas vidas. Quiero terminar esta mañana, este mensaje, compartiendo un testimonio de un hermano, hermanos. Este hermano experimentó los terrores del infierno únicamente por 23 minutos. Pero este hombre, hermanos, tuvo que pasar un año orando con su familia, la iglesia, orando por él para quitar el trauma y los terrores que él tenía todavía del infierno, de lo que él experimentó. Este es un lugar literal, hermanos. Y quiero terminar compartiéndoles este testimonio. Y dice, el hermano se llama Bill, y dice: a eso de las 3 de la madrugada fui tomado. No supe cómo llegué ahí hasta que regresé, pero me encontré tirado en una celda de una prisión, como cualquier celda que usted se pueda imaginar, con paredes de piedra, barrotes en la puerta. Pero yo no sabía dónde estaba. Yo solo sabía que sentía extremadamente caliente ese cuarto, esa cárcel. Estaba tan caliente que no podía creer que yo estuviera vivo en esa celda. Pensé que debía haberme desintegrado con ese calor tan intenso, pero yo seguía vivo en ese lugar, sufriendo ese tormento del fuego. Hubo luz en el cuarto por un breve instante, y creo que la presencia del Señor estaba ahí para que yo pudiera ver aquel escenario. Pero luego todo volvió a oscurecerse. En Isaías 24:22 dice: y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Proverbios 7:27 dice: camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Hermanos, cámara significa un cuarto interior. Así que parte del infierno tiene celdas de prisión, en cámaras, hornos de fuego, grandes áreas de fuego. Y yo estaba en una celda de prisión del infierno en ese momento. Jonás 2:6 dice: la tierra echó sobre mí sus cerrojos para siempre. Job 17:16 dice: a la profundidad del Seol descenderás. Por eso todo lo que vi en ese momento está registrado en la palabra de Dios.
La sepultura que menciona Isaías 14:19 es el mismo infierno. Es el mismo infierno. Y este hombre, hermanos, en esa celda termina viendo esa visión y experimentando los horrores, hermanos, del abismo. El hermano relata que en esa celda él experimentó 4 seres gigantes, feroces en gran manera, de más de 3 metros, demonios. Eran deformes, no tenían simetría, hermanos, no tenían perfección, un brazo largo, otro más pequeño, aletas, escamas, horribles. Y empezaron a torturarlo. Uno de ellos, fuerte, lo estrelló contra la pared del infierno, de la celda del infierno. Todos sus huesos fueron quebrados. Él decía, yo tengo que morir en este momento. Yo ya no puedo soportar todo mi cuerpo está destruido. Yo voy a morir. Solo colgaba su carne. Pero él seguía vivo, hermanos. Otro demonio intentó aplastarle el cráneo. Estaba aplastándole el cráneo. Él sabía que ese dolor en la tierra era fácilmente para morir. Otro de esos seres, con su escama puntiaguda y filosa, empezó a desgarrar su carne, hermanos. Desgarrando. Él sabía que la muerte tenía que venir. Pero, hermanos, en ese lugar de tormento, nunca vas a dejar de experimentar los dolores, los tormentos de ese lugar. Es eterno, es para siempre. Estos seres odiaban al hermano Bill en su celda. Lo odiaban con un odio que a él mismo le daba terror. Él experimentaba el terror, hermanos, del odio de estos demonios. Esos demonios, hermanos, tienen 0 coeficiente. Son tontos, son torpes, no saben, solo lo único que saben es odiar, lo único que saben es blasfemar y lo único que saben es torturar. Y hermanos, hay juicios en ese lugar para todos aquellos que en esta tierra se creen más sabios que Dios. Van a ser dirigidos, van a ser ministrados por esos demonios por la eternidad. Es tiempo de que el pueblo de Dios se rinda a Cristo, se rinda a sus pensamientos, a los pensamientos de Dios. Este hombre fue sacado de esa celda. Dios mismo le permitió salir un poco para que experimentara. Ahora él veía una luz tenue lejos donde se levantaban llamas. Y él pudo ver, hermanos, que era el lugar llamado en la Biblia el lago de fuego. Y dice el hermano que él pudo ver ahí un demonio muy grande. Y cuando hombres trataban de salir de ese lugar, de ese lago de fuego, hermanos, ese demonio los agarraba gigante y los volvía a tirar otra vez. Y él sabía que ese tormento era para siempre, para toda la eternidad. En ese lugar él experimentó un hedor, hermanos, a basura descompuesta, pero 1000 veces más fuerte que lo que peor hemos experimentado aquí de un mal olor. Ese olor era tan tóxico que en la tierra mataría a miles de personas al inhalar ese olor. Pero en ese lugar había que experimentar ese olor por toda la eternidad, ese mal olor, esa pudrición. En ese lugar, hermanos, no hay descanso. Y por el tiempo no tenemos todas las escrituras. Hay muchas escrituras. En ese lugar no hay descanso. Tú quieres descansar un poco de paz, dice el hermano. Tú quieres tener un ratito de sueño, pero ahí nunca hay sueño. Ahí solo hay terror, hay miedo. Él describe ese miedo que uno pasa en algunos momentos de la vida, en algún trayecto de un camino, algo horrible de presencia que uno siente. Ahora imagínate eso multiplicado. Pero ese miedo es eterno. Tú sabes que nunca va a terminar. Él es un hermano en Cristo, pero él estaba ahí. Dios permitió que él estuviera en el infierno como un incrédulo, como un inconverso sin esperanza. Hay mucha gente ahí blasfemando, maldiciéndose ellos mismos, maldiciendo a su familia porque rechazaron el amor de Cristo. Y ellos saben y ellos claman por una oportunidad
en ese lugar. Él lo experimentó, él lo vio. Claman por una oportunidad, claman por misericordia, pero en ese lugar no hay misericordia. En ese lugar solo hay tormento eterno. Hermanos, esto es real, esto es literal. Muchos van a experimentar por una vida descuidada un juicio. Muchos dicen, no, pero yo me voy a volver al Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hermanos, el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Este hombre experimentó ver el abismo y eso tocaba mi corazón, porque este hombre vio lo mismo que yo vi en la visión, que en ese túnel habían demonios. En ese túnel, demonios encadenados, odiando, porque la Escritura dice que muchos de esos ángeles caídos fueron encarcelados en prisiones, atados, tienen ataduras. Están ahí, pero odian al hombre. Quieren destruir, odian. Solo hay odio contra Dios, contra el hombre, en ese lugar de tormento. Es un lugar que hoy está torturando a billones de personas y que nunca podrán salir de ese lugar. Es tiempo de salir, hermanos, y compartir el mensaje de Jesucristo. Es tiempo de vivir la vida cristiana. No solo decir soy cristiano y estoy viviendo sin ley, estoy viviendo sin Dios. Eso es peor. Eso es ser de los primeros en la lista del lago de fuego. Es ser cobarde, es ser incrédulo a la palabra del Señor. Es no vivir por la fe. Pero es tiempo de arrepentirnos y volvernos al Señor y compartir con aquellos que van encaminados al infierno mismo. Que le pidamos al Señor su compasión, su dolor. Este hombre, este hermano experimentó el dolor que Dios siente. El dolor que Dios siente por las almas que van encaminadas al infierno. Por eso Él permitió que este hermano fuera ahí y experimentara la muerte eterna. Pero Él también sacándolo y diciéndole, vas a testificar en las iglesias. Vas a testificar a otros de ese lugar de tormento. Él le dijo, Señor, pero yo no puedo. Señor, pero ¿por qué me escogiste a mí? Señor, pero no me van a creer. Él le dijo, tú solo comparte, yo me voy a encargar de lo demás. Hermanos, nosotros tenemos que sembrar la semilla del Evangelio. Nosotros tenemos que advertirle a las personas. Dios se encargará de lo demás. Pero que lo hagamos caminando con Dios, que lo hagamos a la luz de Dios, conscientes, hermanos, de que muchos están siendo devorados. Muchos están siendo destruidos, aún en medio del pueblo de Dios. Hay muchos engañados que si murieran estarían experimentando las cerraduras, los cerrojos del Seol para siempre. Es tiempo, hermanos, de vivir este mensaje, creerle al Señor, de alistarnos, compartirle a nuestra familia, seguir orando por ellos, compartirle a nuestros vecinos, derramarnos por otros en oración, amigos que conocemos, porque este juicio será eterno y para siempre. Este juicio, hace unos días yo tenía una visión tan real, donde muchos están jugando con Satanás. Habían muchos jóvenes jugando con un león tan grande, pero no era un león normal, era un león gigante, era un león horrible, encerrado sí, y muchos jóvenes ahí experimentando, contemplándolo, burlándose de él, cuando él iba a chocar contra las barandas, ese león, y ellos se reían porque creían que estaban seguros ahí en los límites. De repente ese león quebró todas las barras, toda la seguridad que había, y estos jóvenes, vi la gran mayoría lanzándose a una piscina enorme, gigante, como creyendo que eso los iba a salvar, eso los iba a guardar. Ese león gigante se tiró también a esa pileta grande y empezó a devorar a uno por uno en ese lugar. No había esperanza, no había escape. Pude ver también una joven que yo sé que está caminando con Dios.
vi rescatar a otra joven, a otra mujer casada, que no estaba caminando con Dios. Y esta joven estaba rescatando y salvando, porque esta joven, a través de la intercesión, había tenido el poder para libertar a esta mujer que estaba a punto de ser desgarrada. Fue la única que pudo ser rescatada. Hermanos, el león, dice la escritura, Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, devorando carne, destruyendo vidas. Hermanos, no podemos vivir una vida descuidada. No podemos vivir una vida acomodada a lo que nosotros queremos. No podemos ser engañados, hermanos, adormecidos por el Seol, por el mismo infierno. Ellos mismos ponen debilidad en los cristianos. El mismo infierno pone debilidad cuando tú ya no tienes ganas de orar, cuando tú ya no tienes ganas de cantar, cuando tú no tienes ganas de leer la escritura, cuando tú no tienes ganas de tener comunión con el Señor. No creas que es por tu trabajo, no creas que es porque tú en ese momento estás pasando un mal momento. Son las influencias del abismo, del infierno, de las tinieblas. Y tú tienes que humillarte delante de Cristo Jesús. Tú tienes que humillarte y pedirle que Él renueve tus fuerzas, que Él traiga arrepentimiento, que Él traiga una nueva visión a tu vida. Es tiempo de vivir verdaderamente como creyentes. Tantas vidas dependen de lo que hagamos, hermanos. Tantas vidas dependen de lo que hagamos. La Biblia registra en el Antiguo Testamento a Datán, a Abiram y muchos hombres más que fueron tragados vivos al Seol, con sus pertenencias, con sus cosas. Fueron tragados vivos. Oh, hermanos, gente del pueblo de Dios, gente del pueblo santo, líderes. Ellos eran príncipes del pueblo. Pero eso no vale si estamos viviendo una vida descuidada, hermanos. Eso no vale. Lo único que cuenta es caminar con aquel que es la luz verdadera, andar en comunión y obediencia con Él. Es un testimonio, hermanos, de lo que sucederá a muchos que abandonan la misericordia y la verdad. Muchos están jugando con la presencia de Dios. Muchos están experimentando como estos hombres, experimentando la presencia de Dios. No, yo creo que es así. No, yo creo que puedo vivir así. No, yo puedo hacerlo. No, yo puedo seguir solo. No, hermanos, no arriesguemos nuestra eternidad ni la eternidad de nuestra familia. Estos hombres trajeron juicios hasta para sus pequeños. Pero algo precioso de esto, hermanos, es que muchos, aún familiares muy íntimos de estos hombres, se apartaron. Oyeron la voz de Dios diciendo: apártense del camino de estos hombres impíos. Y estos hombres obedecieron. Hermanos, apartémonos en este tiempo de los caminos de impiedad y compartamos el Evangelio. Señor, pon una carga en nuestro corazón. Señor, que no estemos menospreciando tu verdad, Señor. Señor, que estemos en serio buscándote, especialmente en este tiempo donde el enemigo ha hecho que muchos bajen sus estándares. Muchos vivan una vida cómoda, sin ir a la iglesia, sin esforzarse. Muchos escondiendo en su casa su condición de pecado,
sin saber que es una invitación del infierno y las tinieblas a seguir viviendo así para tenerlos atrapados eternamente. Pero hoy abre los ojos de tu pueblo, abre los ojos de tu iglesia, Señor. Oh, enciende el fuego de tu espíritu, Señor, y que nosotros salgamos, que nosotros compartamos, que nosotros oremos, clamemos por aquellas vidas, Señor, que necesitan. Que todo lo que hagamos, Señor, que todo proyecto que tengamos sea en pos de que aquellas almas no vayan al Seol, al infierno para siempre, Señor. Quita el egoísmo de tu pueblo, quita el egoísmo del corazón, los egoístas también, Señor, aquellos que son altivos, que solo piensan en ellos mismos, también recibirán un juicio como ese hombre rico que en el Hades clamaba por una gota de agua. Pero, Señor, él nunca pudo compartir lo que tenía con Lázaro, Señor. Oh, que compartamos con aquellos que necesitan, que compartamos con aquellos que mueren, Señor. Oh, Cordero de Dios, toca nuestros corazones. Cordero de Dios, toca nuestros corazones. Por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre, Señor. Gracias, Cordero. Gracias, Jesucristo. Gracias, Libertador. Oh, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amemos la luz del Señor en este tiempo, y llevemos la luz a otros, hermanos, en este tiempo. Señor les bendiga, Señor les guarde, hermanos, y que el Señor siga hablándoles a sus corazones. Dios les bendiga, hermanos. Amén.